micrófonos. Ya, entonces les decía que, pues el método de Newton es como el que yo preferiría porque es el más rápido y ustedes tienen que estar dando dos valores, ya, como en el caso del método de la bisección o en el caso del método de la secante, ya. El problema del método de Newton es que ustedes tienen que calcular la derivada analítica de la función, ¿sí cachan? Esto siempre y cuando ustedes no usen el paquete, ¿cómo se llama? El paquete simbólico. El rato que ustedes instalan el paquete simbólico, el Octave mismo les devuelve como que en forma de función manual la derivada analítica de un gran rango de funciones, ¿sí? Pero hay muchos casos donde no es conveniente invocar al paquete simbólico porque es muy pesado. Y entonces, si ustedes tienen que invocar el paquete simbólico, si prefieren invocar el paquete simbólico porque es muy pesado y quieren usar el método de Newton, entonces tienen que calcular ustedes la derivada a mano, digamos, por ejemplo. Entonces, el beneficio del método de la secante es que no tienen que calcular la derivada digamos, la contra que tendría es que les va a dar un poco después la solución, ya después de ciertos pasos de los que les daría el método de Newton. Digamos, el método de la bisección, yo pienso que sería como ahí tal vez el que esté en el tercer lugar de los métodos, ¿ya? Yo preferiría un Newton o una secante, un método de la secante. El de la bisección, porque, digamos, la velocidad de convergencia es lenta, tal vez, habrá casos en los que llegue a tener la velocidad de convergencia o en la que les da los resultados a nivel del método de la secante, no siempre, pero es la máxima velocidad que podría llegar a la del método de la secante, por ejemplo, ¿sí, cachan? Entonces, como que por eso estaría en tercer lugar. Entonces, Leslie, no sé si estás por ahí, pero ya, esa era la respuesta. Gracias, profe. Sí. ¿Qué más? Pregúntenme más cosas. Dice... Ya, me están preguntando acerca del método de Taylor y del método de diferencias finitas, ¿sí? Miren, ustedes usan una serie de, o sea, lo que yo hice en el video de las diferencias finitas fue mostrarles que cómo cómo se podía obtener las diferencias finitas y en qué nos justificamos para usarlas a diferencia de usar digamos, la derivación analítica, ya. ¿Qué es el extra? Más bien, ¿qué es lo que nos permite decir que en efecto nos estamos aproximando, ya que ese comportamiento matemático de esa fracción proviene o se aproxima a la derivada calculada en cierto punto, porque teníamos razones geométricas para pensar de esa manera y también porque hay razones desde una teoría más profunda que viene a ser la teoría de las series, ¿ya? Entonces, cuando uno desarrolla una función en series de Taylor y se da cuenta de este desarrollo, ¿ya? O sea, digamos, para obtener las diferencias finitas, ustedes no necesitaban partir de series de Taylor. Las series de Taylor fueron otra forma que usé para complementar la justificación de dónde vienen las diferencias finitas, ¿sí? Pero lo que se hizo fue como pensar en cómo desarrollar en series de Taylor f de x más h y f de x menos h y dándose cuenta ya, o sea, digamos, no había ninguna regla matemática implícita que nos diga suma estas dos o resta estas dos, ¿no? En este caso, esta, por ejemplo, era f de x, aquí también f de x, aquí tenía yo más h por f' de x y aquí menos h por f' de x, ¿ya? Entonces, si ustedes notan, en el momento que yo sumo estas dos ecuaciones, este término de aquí se me va a ir. Entonces, a mí me convendría ya a la serie de Taylor que aquí tendría más términos, de aquí más términos, truncarla desde aquí y sumar ambas, ya, porque hay un teorema en el álgebra que nos permite, nos garantiza ya que una ecuación que provenga de la suma o resta de otras dos ecuaciones contiene información de las ecuaciones que estamos sumando o restando. Entonces nosotros podríamos usar ese teorema para obtener una expresión equivalente a estas dos, como sumando o restando las ecuaciones. ¿Qué es el criterio que yo uso para saber si tengo que sumar o restar en las series de Taylor? No es algo que venía
en estas ecuaciones de por sí nos gritaba, ve, tienes que hacer esto, sino que más bien es una elección mía, ¿ya? Yo estoy eligiendo entre sumar, restarlas, o multiplicarlas, o ni siquiera usarlas, estoy considerándolas y estoy considerando, por ejemplo, sumarlas, porque así estos dos términos se van a eliminar y ahí yo tengo una ecuación donde solamente va a aparecer, miren, dos veces este término, si estos se eliminan, y en este caso en el lado izquierdo va a aparecer este término más este término, ¿no es cierto? De esta forma. Y esto nos permite ver, si es que yo, como les digo, sumo a estas dos, ¿no es cierto? Ajá, algo hice mal. Son violentas, mija. ¿Qué? No, a ver si le sumo, sí. Sí, ya. Así, ¿no es cierto? Ya, pero algo hice mal, ¿sí o qué? Digan nomás. ¿No? Falta la H. Sí. Claro, va a faltar la H ya. Ay, 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 ay. Falta multiplicar por menos. Sí, está mal desarrollada aquí la serie de Taylor. O sea, perdón, está mal lo que iba a hacer, pero esto de sumarlas es para cuando uno quiere sacar la segunda derivada, ¿sí? Entonces, yo tenía que seguir considerando que hay un término extra, ¿no es cierto? Entonces era más, menos, y aquí tenía otro que era h cuadrado f2' en x y sobre 2, y aquí tenía el mismo ya, h cuadrado sobre 2 f2' de x. Entonces la cuestión es que ya sé que vayan a sacar las método de diferencias finitas de central o el método de diferencias finitas para la segunda derivada. Por ejemplo, si... No, no se ve todo. ¿Perdón? No se ve. No se ven. Ya, ya. Muévalo un poquito, profe. ¿Y ahí? Eso, profe. Ya, bacán. Entonces, la cuestión es que, miren, ahí sí, si yo trunco la serie desde aquí, ¿no? Y no como antes, y les elijo sumar, entonces, lo que va a pasar es que me queda la ecuación de esta forma, ¿no? Estas dos se eliminan, y esta de aquí más esta de acá, miren, si yo sumo la mitad de algo más la mitad de ese algo otra vez, entonces me da una vez el algo, entonces aquí yo tendría más el h cuadrado f2' de x sobre 2, ¿sí? Entonces, esto se pasa al otro lado, si cachan, y, no sobre 2, así nada más. Entonces, le pasa al otro lado. Y al pasarle al otro lado, yo noto que yo ya en esta expresión, yo ya puedo despejar fíjense, sumé con este y me dio este término, ¿no? Entonces, la cosa es que yo ya puedo pasar el h cuadrado acá a dividir. Y yo, de esa manera, o sea, fue intencional el haberle sumado y haberle truncado a la serie donde le trunqué, es decir, a partir de la segunda derivada, porque intencionalmente sí yo llegaba a una ecuación donde podía despejar la derivada al cuadrado, perdón, la segunda derivada en términos de la función sin derivar. Pero lo importante aquí es que ni esto, ni esto, ni esto son expresiones algebraicas, es decir, no está aquí, no es esto, no es una máscara, no es una forma enmascarada de decir x al cuadrado más 3 o alguna función o un conjunto de operaciones. Estos son números, son imágenes, es su función evaluada en cierto tiempo. Este es un dato dado, esto también es un dato y este también es un dato, de manera que nada de lo que está aquí tiene una forma como de operaciones ya. Y ahora la cuestión es cuál es la relación entre haber hecho esto, porque yo hice las series de Taylor en este caso para poder mostrar cómo saldrían las fórmulas de las siguientes derivadas, ¿no? Por ejemplo, de la derivada segunda, usamos este truco en las series de Taylor, ¿no es cierto?, de sumar las expansiones de series de Taylor truncadas para poder despejar esto, ¿no? Pero otra vez es por conveniencia que hicimos eso, ¿no es cierto? Mientras que en las series de Taylor usadas en las dedos, la forma en la que nos ayudan las series de Taylor es a recuperar las imágenes de la función que resuelve la ecuación diferencial, de las imágenes para nodos posteriores en base a nodos anteriores, ¿ya? Y eso se debe justo a esta característica de las series de Taylor, ¿ya? Que miren, yo tengo aquí mi función evaluada en un nodo posterior y en el otro lado yo tengo mi función evaluada en el nodo presente. Entonces, lo que hace el método de Taylor en las dedos es, digamos, solamente fijarse por ejemplo, en esta parte, ¿sí? Y el método de Taylor de orden 1 trunca la serie hasta la primera derivada. Y lo que notamos es que la derivada de la función en nuestra ecuación diferencial, es algo que sí conocemos, porque el rato que nosotros resolvemos la ecuación diferencial, tenemos a la ecuación diferencial planteada de forma que está la derivada, y al otro lado igual un conjunto de operaciones aplicadas sobre la función sin derivar y sobre la variable independiente.
Y eso es lo que ponemos aquí en el método de Taylor, ¿ya? Entonces, nosotros en las series de Taylor las usamos, sí, de dos formas, ¿ya? En las dedos, en el método de Taylor de orden 1 en este sentido, y para obtener las ecuaciones, las diferencias finitas, las usamos en el otro sentido, como sumando esas series de Taylor para que intencionalmente nos den una expresión donde podamos despejar ya sea la primera o segundas derivadas en términos de la función sin derivar. Ja. Ya, más preguntas. ¿No? Ya, Profe, díganme. Sí, 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 Pablito, dime. ¿hasta qué video toca ver para dar la prueba? Hasta el 20. Ya. Sí, no va a ir lo de sistema rígido y lo de método implícito, no va a ir en la prueba. Pero estos videos sí tienen que verlos hasta la siguiente semana, ¿no? Junto con los de EDPs que voy a empezar a subir desde hoy. Y ya, Profe, una pregunta. ¿Usted sí, sí. ya calificó los deberes que le enviamos? No, todavía no califico. No, y Lady, pierdan las expectativas de que eso sea esta semana ya. Ja. Entonces, ya la otra semana les puedo dar esos de los deberes, ¿ya? Sí. Más preguntas. Profe, en las resoluciones numéricas para EDOS, usted solo nos mencionó que íbamos a extender esta idea para hacer el método de Taylor de orden 2, pero no nos dijo cuál es la diferencia entre el orden 1 y el orden 2, o creo Ya. que yo no lo entendí. Ya, sí, todo bien. La diferencia es que ponte en el método de Taylor de orden 1. O sea, digamos, voy a cambiar la notación a como está en los videos, ¿ya? Cuando hago el método de Taylor, la variable dependiente o la función, eso es la letra X, ¿no es cierto? Entonces tendría mi X prima. Y el problema viene dado tal que yo conozco que el X prima es igual a un conjunto de operaciones aplicadas a la variable independiente y a la función sin derivar. Entonces, digamos, lo que yo les decía cuando usamos nosotros el método de Taylor es lo siguiente ya. ¿Qué sabemos que una función evaluada en un centro, digamos, este centro va a ser, digamos, valor de tiempo, por ejemplo, t sub késimo, más un intervalo, un radio o estamos aquí evaluando la función en un valor que dista del centro una distancia h, ¿sí? Y la cuestión es que la serie de Taylor nos dice que este valor de aquí podemos obtenerlo si hacemos la siguiente sumatoria, una sumatoria infinita donde nosotros pongamos la función evaluada en el centro, que en este caso es el valor t sub k, más, digamos, yo tuviera aquí el h, que es justo cuánto dista donde estamos evaluando a la función del centro. Entonces el número de aquí, por ejemplo, digamos que es 8 ya. Entonces suponte que el t sub k es 5 ya, entonces el h es 3. Entonces yo en el lado derecho debo evaluar en el centro que es 5 ya, y el h es la distancia que hay desde el centro hasta el número donde yo estoy evaluando. El número donde estoy evaluando es el 8, entonces el h es la distancia justo entre 5 y 8. Entonces esta distancia es la que debe estar aquí por la función, pero derivada y aquí evaluada en t sub k. Entonces el método de Taylor de primer orden lo que hace es considerar esto de aquí, y lo único que dice es, bueno, mira, este f de prima evaluado en t sub k ya lo tienes aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, bueno, está escrito de forma general, pero de manera particular uno va a tener algo de este estilo, ¿no? Como que, por ejemplo, x' igual a x al cubo menos b, ya, alguna pendejada así. Entonces, esto de aquí tú sí sabes que, digamos, esto de aquí es tu x', fíjate. Y ahora, como el x' es una máquina matemática que depende de t, entonces en general yo lo que debía haber puesto era algo así, perdón. Debía haber puesto algo así como x dependiente de t', solo que la dependencia con respecto a t le quité nomás, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si a esta función de aquí yo en vez de evaluarle en t, le evalúo en t sub k? Entonces significaría que el t se convierte en t sub k, ¿no es cierto? Así. Ya, ahora la cosa es que por una notación que había escrito, cuando yo evalúo x en t sub k, es como tener x sub k, ¿sí? Entonces yo voy a usar esa notación, yo tendría aquí x sub k, pero elevado al cubo. Ya, ahora la cuestión es que este x' es el mismo x' que está aquí evaluado en t sub k, entonces en vez de poner esto, voy a poner todo esto, y eso es lo único que hace el método de Taylor, ya, de primer orden. Considerar esto que estoy manifestando solamente hasta la primera derivada, ya. Entonces aquí yo debería poner como x sub k al cubo menos t sub k, así, ¿ya?
Ahora, este sería la de primer orden, ¿sí? El método de Taylor de primer orden. Como ven, el lado, este sería x sub k, este sería x sub k más 1. Entonces, del lado izquierdo depende solamente de los nodos anteriores. El valor de x sub k más 1, que es la imagen correspondiente al nodo posterior, depende solamente del nodo anterior y de las imágenes de esos nodos, de ese nodo anterior, ¿ya? En el caso del método de Taylor de orden 2, lo que se tiene es que la función evaluada en un nodo posterior, esta función evaluada en un nodo posterior inicialmente, cuando estaba escrito aquí, estaba puesto como el t sub k, que es mi centro, más un h, ¿sí? Donde mi centro en ese caso particular, para dar el ejemplo, dije que era, digamos, 5 y el h era 3, donde, digamos, el argumento total donde yo le estaría evaluando al x sería el 8, tal como antes, ¿ya? Entonces, eso va a ser igual, según la serie de Taylor, que es una suma infinita sin ser truncada hasta el primer término, la primera derivada, lo que tendríamos es en el lado derecho, la función evaluada en el centro más, digamos, h veces la derivada de la función, es decir, esto mismo, xk al cubo menos tk, ¿sí? Y aquí yo debería poner más h medios por la segunda derivada de x evaluada en t sub k. Entonces, el método de... entonces el método de Taylor de orden 2, no se trunca o no usa solamente estos dos sumandos, sino que usa también el tercer sumando. La razón por la que nosotros, digamos, despreciamos los sumandos, porque esto en general, si yo pongo aquí el igual estrictamente, debería poner más bien una aproximación, porque igual, o sea, esto es una igualdad solamente cuando consideramos todos los términos infinitos de la derecha. Pero esos términos, a medida que tienen h's cada vez más, avanzo yo en los h's, en los sumandos van a ser h cuadrado, h al cubo, h a la cuarta, así, ¿no es cierto? Entonces, esos sumandos van a ser valores chiquititísimos si es que el h es un valor, por ejemplo, que está entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, por eso nos damos el lujo de quitarlos porque en la sumatoria aportan poco, ¿sí? Entonces, pero a medida que quitamos, nos desaproximamos, nos alejamos de, digamos, la función real, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos gustaría es no alejarnos tanto como considerando más sumandos. Entonces, de la serie original al inicio, en el método de Taylor de orden 1 solo consideramos 2 sumandos, en el de orden 2 consideramos estos 3 sumandos. Entonces, esta segunda derivada es algo que pueden obtener como derivando la primera derivada, es decir, derivando esto. Ajá. Eso, Marjorie, te ayudé. ¿No? ¿Ya te fuiste? Sí, gracias. Estaba prendiendo el micrófono. Todo bien. Profe, Sí. en el método de Ronde-Kutta de orden 2 y el de orden 4, los dos sirven para los sistemas de ecuaciones. Sí, 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 sí. ¿Y cuál era la diferencia entre, ¿Perdón? cuál era la diferencia de los dos para el modo, cuando vamos a aplicar? Ya. ¿Cuál sirve más para una cosa y cuál para otra? Bacán. Miren, a medida que ustedes toman un Runge-Kutta de orden más alto, el método es más preciso. Pero el Runge-Kutta de orden 4, digamos, ya introduce una carga operacional para el computador, digamos, a veces más relevante que el de orden 2. Por eso ustedes verán que el comando que eligen los programadores del Octave, ¿no es cierto?, usar es un OD23, que es un mix de Runge-Kutta de orden 2 con Runge-Kutta de orden 3. ¿Por qué, si no son tan precisos como el Runge-Kutta de orden 4, usan ese? El punto es que como que tiene las ventajas de todo, ¿no? Porque, digamos, por un lado es mixto en el sentido de que el de 2 no es tan preciso como el de orden 3, pero lo hacen mixto para que no aumente la complejidad o el número de operaciones y así el computador no se haga mucho lío procesando o resolviendo el sistema de ecuaciones, ¿sí? O sea, hay sistemas de ecuaciones, digamos, medios frescos, pero imagínense uno con unas 28 ecuaciones diferenciales o alguna cosa así. Entonces, en términos de precisión, el de orden 4 es más preciso que el de orden 2, ¿sí? Pero, digamos, el de orden 2 sigue siendo muy preciso y pueden ver incluso en las gráficas, en los scripts, que hay partes que están completamente encima de la función, o sea, que es indistinguible ya. Entonces, es también bien usado, ¿no? El de orden 2. Pero yo sí, digamos, me toca optar por un método. Lo que pensaría es en eso, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Tengo que salvar muchísimo la precisión o basta con tener, por ejemplo, una precisión de 2 decimales o alguna cuestión así, ¿no? O dibujan las gráficas y se dan cuenta como que cómo es el tipo de aproximación y qué es lo que ustedes buscarían de eso. Entonces,
Pero lo que sí puedes decir es que la diferencia es que el de orden 4 va a ser más preciso. Se lo obtuvo usando justo el método de Simpson, y como el método de Simpson es más preciso que el método del trapecio, entonces por eso el método de orden 4 es más preciso, ¿no? Eso. Ajá, entonces esas serían como que en ese sentido esas diferencias. Ajá. ¿Qué más? Síganme preguntando, a ver. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en la cuestión del examen del día de mañana, tengo Ujú. entendido que va a ser de 5 a 6. Y De mi pregunta 6 a es, 9. ay, es que en el último correo estaba de 5 a 6 que leí. Ya, entonces mi Perdón. pregunta es, ¿por qué no la habilita todo el día así como en aula virtual? Porque ya ha pasado de que abren un cierto tiempo de tiempo y se colapsa el sistema. A mí ya me pasó eso en otra materia. Entonces a mí se me finalizó el tiempo y la página se me colgó y tuve que dar nuevamente el examen. Entonces, sí Jessica, es una... pero es que yo no uso el Moodle, o sea, digamos, donde tienen que mandarme es al correo. Y el correo es como no tan fácil que se colapse ya. Digamos que todos me Ajá. mandan 50 mails. Me van a llegar frescos nomás los 50 mails ya a mi correo. Ah, ya. Y si hubiera un problema con eso, o sea, ponte tú, digamos en particular, tuviste algún problema de conexión o alguna cosa así el rato de mandar, con tal de que me digan con tiempo y no se note, o yo me dé a pensar que están así, haciéndose los listos y que chuta quieren más tiempo y están diciendo, uy, es que justo se me fue el internet, así, o se fue la luz en este momentito en mi barrio, ya, o alguna cosa así. Eso, o sea, traten de tener en eso como un chance de sensibilidad y coherencia de la situación, digamos, no puedo estar encima de ustedes y ya, pues, pero no creo que haya ningún lío ya. Si es que siento Por correo no. que hay algún lío, me Es mandas, ¿ya? que Sí. sí, es que yo le decía porque cuando yo di el examen en Moodle, en sí, yo no pude pasar de la pregunta uno y, o sea, tenía 10 preguntas que resolver y solo pude resolver la primera pregunta y de ahí para adelante el sistema no me pudo abrir ninguna pregunta, entonces por eso era más que toda Ahí, la pregunta. Ujú. ya todo bien, no voy a hacer preguntas para que la resuelvan en Moodle. Más bien, o sea, las preguntas pueden darme en un documento de las teóricas, dar respuestas en un documento Word, o las pueden responder en en un script de Octave. La cuestión es que los scripts sí tienen que mandarme de los problemas con los que resuelven los problemas, y también las preguntas que van a ser teóricas, van a tener que escribir ahí un chance. Eso Ujú. escribir en el Octave o en una hoja de Word y solo me mandan al correo. No van a tener Ya, problema con eso. ya, profe. Profe, ¿y no podemos escribir en cuaderno y mandarle foto? Sí, sí, sí pueden. Todo bien, sí. Con tal de que se vea bien, ya, sí, todo bien. Ah. Ya, pues entonces, a ver, si no preguntan más ya para irme a comer. No. Entonces verán, a las 6 les voy a mandar sí, el correo con todas las indicaciones, ¿ya? Y de ahí voy a estar pendiente al grupo por si tienen alguna pregunta, ¿ya? Pilas con eso. Ya. Y yo voy a Yo tratar de subir. tengo un problema con WhatsApp porque yo no tengo teléfono. ¿Le puedo mandar alguna pregunta o lo que tenga Facebook o no sé? Pues ya, sí, sí, sí está bien. Sí, me pueden mandar a Facebook también o al mi correo de la institución ya, sí. Justo tienen un problema con la conexión o algo así, ¿ya? Pero ya saben que sea con tiempo, no así, puche, justo el último minuto cuando dicen, chuta, ya no avancé, ahí mandarme ya, eso nomás. Ya, pues entonces ahí nos vemos mañana, suerte con eso, no se estresen demasiado y repasen un chance, ¿ya? Ahí nos vemos. Ya, chao. No, profe, gracias. Todo Gracias. bien. Sí, sí pueden mandar las preguntas Gracias. al WhatsApp, sí. Y ahí nos vemos, ya. Chao.